En esta clase estudiaremos algunas de las propiedades eléctricas pasivas de todas las células, en particular de neuronas y células musculares, para entender cómo estas propiedades impactan en los cambios eléctricos y en particular en el potencial de acción. En esta figura se muestra un esquema de una neurona con dos microelectrodos. Con uno de estos electrodos podemos registrar el potencial de membrana. Cuando insertamos este electrodo en el momento indicado por el recuadro, el electrodo se mueve desde un valor 0 a un valor menos 65 milivolts, que es un valor típico del potencial de membrana interno de las células, neuronas y músculos. Y ustedes entonces ven un cambio brusco al insertar el electrodo. Si ahora pasamos una corriente, como se ve en este recuadro, la corriente puede ser insertada a través de un segundo microelectrodo que también está dibujado en el esquema. La corriente que se inyecta está aquí graficada en la línea roja que se muestra en el recuadro superior. La respuesta a esta inyección de corriente se muestra en la línea negra del gráfico inferior. Lo que se observa es que el cambio de corriente brusco no gatilla un cambio brusco del potencial de membrana, sino que esto ocurre con un curso temporal lento, donde hay una demora para luego llevar a un valor final de potencial de membrana. Cuando la corriente se detiene, el potencial de membrana vuelve al valor de reposo con un curso temporal semejante al de la inyección de corriente. Si ahora inyectamos un segundo pulso de corriente de mayor magnitud, observamos una respuesta de la célula bastante parecida, en el sentido de que hay una modificación lenta del potencial de membrana, pero en este caso llega a un valor mayor, dado la mayor magnitud del pulso de corriente. Si ahora realizamos esto con un pulso de corriente en la otra dirección, de nuevo observamos una conducta parecida de la célula, en el cual el potencial de membrana es modificado a un valor dependiente de la magnitud de la corriente, pero no se diferencia en el sentido de que los cambios no son bruscos, sino que ocurren a través de un proceso relativamente lento. Esto es relevante porque en células excitables, si el pulso de corriente depolariza suficientemente la neurona, ocurre un fenómeno rápido de cambio de corriente que llamamos potencial de acción. Este potencial de acción es algo que entenderemos en una próxima clase. Para explicar por qué las neuronas y las células en general cambian su potencial de membrana de manera no instantánea y lo hacen con un curso temporal, hay que recordar primero cuáles son las propiedades que permiten a las células tener un potencial de membrana. Esto está dado principalmente por dos características. Primero, por una distribución diferencial de iones adentro y afuera de la célula. Hay mucho más sodio afuera que adentro, hay mucho más potasio adentro que afuera. Y en la mayoría de los casos, más cloruro afuera que adentro de la célula. Estos iones, dada su diferente concentración, tienden a movilizarse a través de la membrana. Pero la membrana tiene la propiedad de permitir diferencialmente el flujo de estos iones a través de esta propiedad que llamamos permeabilidad. Entonces el potencial de membrana está dado por la diferencia de concentración de iones por un lado y por la permeabilidad particular a cada uno de estos iones. Como ustedes podrán recordar, en condiciones de reposo el potasio es el ion más permeable y por lo tanto el potencial de membrana está dado típicamente por la diferencia de concentración de potasio. En esta clase nos interesa contestar dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo cambia el voltaje de las células cuando circula una corriente a través de la membrana? Y luego, ¿cómo se propagan las corrientes eléctricas en dendritas y axones?
aparte de estas diferencias iónicas y de permeabilidad, debemos considerar las propiedades físicas de la membrana celular. Nuevamente tenemos un esquema parecido al que vimos anteriormente, donde por un lado tenemos un electrodo que puede inyectar corriente, indicado aquí por esta letra I, y otro electrodo con que podemos medir el voltaje de la célula, indicado por la letra B. Si este sistema se comportara particularmente solo con la ley de Ohm, es decir, este es un sistema que solo considera la membrana como una resistencia, debiéramos observar lo siguiente. Arriba a la derecha está expresada la ley de Ohm, en que incluimos solamente un sistema donde hay una fuente de corriente, una diferencia potencial y una resistencia. En este caso, la diferencia de voltaje que uno debiera observar con una inyección de corriente es directamente proporcional a la magnitud de esa corriente, de manera que si uno inyecta un pulso corriente pequeño, mostrado aquí con esta línea celeste, el cambio de voltaje debiera ser pequeño y aquí instantáneo. Si el pulso de corriente es mayor, el cambio de voltaje debiera ser mayor, como se observa aquí con esta secuencia de líneas de colores. En este caso, la conducta de cambio de potencial de una célula debiera ser instantánea, es decir, inmediatamente apenas circula corriente, debiera cambiar el potencial. Y claramente, según lo que recordamos de las diapositivas anteriores, esto no ocurre. Si uno tiene un sistema que solamente considera la ley de Ohm, hay algunas propiedades que debieran observarse, ¿cierto? Que para una misma corriente, el valor final de voltaje depende exclusivamente del valor de la resistencia, como lo muestra la ley de Ohm. De manera que si uno compara una célula pequeña y una célula grande e inyecta exactamente la misma corriente, uno debiera esperar que el cambio de voltaje en la célula pequeña es de mayor magnitud, porque su resistencia es mayor. De manera que el tamaño de una célula tendrá impacto en el cambio de voltaje final que logra, exclusivamente dado por la propiedad de la resistencia de esta célula.